gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Ya estamos en la tercera actividad síncrona para hablar acerca de cómo se va a realizar o cuáles son los lineamientos para realizar la actividad sumativa número 3. Esta actividad, a diferencia de las dos anteriores, contempla una visita a un medio de comunicación. Aquí quiero ser bien específica en lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a investigar cómo realizan el trabajo informativo, es decir, cómo los medios de comunicación tradicionales hacen el trabajo de generar información para su audiencia, para el público, para la comunidad. Por eso es importante que tengamos varios detalles presentes. Ok, lo primero que vamos a hacer es escoger cuál es el medio de comunicación que vamos a visitar. Algunos de estos medios pueden pedirles a ustedes el carnet, la copia del carnet o una carta permiso, una autorización para poder ingresar a las instalaciones a hacer la entrevista. Para eso tienen dentro de la tarea una carta de visita a un medio de comunicación, ustedes la llenan y se la van a pasar a la directora de la Escuela de Comunicación Social para que ella la firme y se la regrese por correo. ¿Okay? Si no saben cuál es el correo, me escriben y se las hago llegar a través de la mensajería de texto. ¿Okay? En segundo lugar, una vez que escojamos cuál es el medio de comunicación, entonces vamos a hacer toda una investigación para poder armar la evidencia de su visita, que va a ser un video, y ese video ustedes lo van a exponer. Ok, una vez que ya estemos en el medio de comunicación, van a pedir permisos para grabar videos o para tomar fotos que nos ayuden para poder armar el video exposición que van a hacer, ¿ok? Es importante que recuerden que para tomar fotos o videos y luego hacer un video para YouTube, deben hacerlo de manera horizontal, ¿ok? Porque ese es el formato que YouTube tiene. Tomen eso en cuenta para crear su video exposición, ¿ok? ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar el nombre del medio de comunicación, cuál es su reseña histórica, la misión y la visión. Y vamos a la parte más importante del contenido de esta video exposición. ¿Cómo está conformado? ¿Con qué cargos está conformado el departamento de prensa de ese medio de comunicación? Bien claro lo digo, departamento de prensa, no otros departamentos que formen parte de ese medio de comunicación. Y además vamos a describir cada uno de los cargos que tiene ese departamento de prensa. Ok, vamos a hablar entonces de los medios de comunicación que ustedes pueden escoger. Puede ser un canal de televisión, una emisora de radio o un medio impreso, ok, un periódico, o un medio divulgativo impreso. Ok, si escogen una radio, específicamente una radio, no puede ser una radio que no tenga departamento de prensa, en lo absoluto. Tiene que ser una radio con departamento de prensa. ¿Por qué hago hincapié? Porque nosotros lo que queremos es conocer cómo ese medio de comunicación gestiona la información. Entonces hay emisoras de radio que no tienen periodistas ni tienen departamento de prensa, que tampoco hacen ni noticieros, ni cápsulas informativas, ni nada de eso que tenga relación con la creación de noticias para la comunidad. ¿Ok? Entonces, nosotros a esos medios los vamos a descartar. Las radios tienen locutores que no necesariamente son periodistas, que no hacen labor periodística y que no deben ser tomados en cuenta para esta actividad. No estoy hablando mal de su gestión como locutores, de lo bueno o lo malo que puedan ser. Esa no es a lo que me refiero, sino que el objetivo de esta actividad es precisamente ver cómo el medio de comunicación gestiona la información. Y los locutores no gestionan información, a menos que sean periodistas. ¿Ok? Tenemos que tener bien claro eso. Entonces, escojan un medio de comunicación entre los tres tradicionales: impreso, televisión o radio. Ya les dije que si es radio, que tenga un departamento de prensa. En la televisión y en la radio existen o cápsulas informativas o noticieros. Generalmente los canales de televisión tienen noticieros,
pero las radios tienen un formato o de noticiero formal o de una cápsula informativa que puede ser un micro con algunas noticias y dura unos cuantos minutos, y eso puede ser tomado en cuenta siempre y cuando sea creado o gestionado por periodistas y también narrado por ellos, ¿ok? Eso como una de de los temas más importantes que deben tomar en cuenta para poder escoger el medio de comunicación. Entonces, ya dijimos que tienen que, vuelvo a repetir, el nombre del medio, una breve reseña histórica, cuál es su misión y su misión, cómo está conformado el departamento de prensa de ese medio de comunicación, ¿ok? Y las definiciones de las funciones que hacen todos los cargos que están dentro del departamento de prensa. No hay departamento de producción, no quiero finanzas, no quiero la gerencia ni la presencia, solo departamento de producción. Una vez ya definido esto, también vamos a preguntar cómo es el proceso de producción de la noticia, de acuerdo a cuál sea el medio con el que estamos trabajando. Si estamos trabajando con impresos, entonces vamos a investigar el proceso de producción de la noticia, desde que a los periodistas se les indican las pautas para ir a buscar la noticia. ¿Por qué? En un periódico, los periodistas están asignados a distintas fuentes y a ellos se les dice a qué pauta tienen que ir, porque de eso se encarga uno de los jefes, en este caso el jefe de prensa. Se encarga de distribuir las pautas a cada periodista para que vaya a buscar la noticia. Una vez que eso está listo, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es todo el proceso de elaboración hasta que ya se conforma el periódico con las noticias que van a salir? Estamos claros que los periódicos impresos también tienen su base digital, tienen su parte digital, y que hoy en día las noticias son al día, pero eso también tiene un proceso de producción de cómo se genera estas noticias en los medios de comunicación impresos, que también tienen su parte digital, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Maracay, los medios de comunicación regionales trabajan con su versión impresa también, como lo es el Periodiquito, el Aragüeño y el Siglo. Entonces, si hay medios impresos, entonces ustedes si escogen alguna de estos periódicos, deben ir hablar con la persona indicada que les diga cómo es todo el proceso de gestionar la noticia o las noticias en el medio impreso. Si es televisión o radio, ¿qué hacen para gestionar los noticieros? Es decir, si se indican de dónde toman la noticia, si tienen periodistas propios que vayan a la calle a buscar la noticia, si utilizan solamente la información que tienen otros medios de comunicación, cómo está estructurado el noticiero. ¿Entienden? Toda esa información que les indico ahí en la actividad. ¿En qué formato manejan? Cuando yo me refiero a formato, si es impreso, el periódico tiene algunos tamaños, como puede ser tabloide, como puede ser sábana. Hay infinidad de tamaños que tienen los periódicos. ¿Cuál es el tamaño que utiliza el medio impreso? Y si es televisión, si trabajan con noticiero o con cápsulas informativas, al igual que la radio, si es con noticiero o cápsulas informativas. Y para finalizar, cómo está estructurada la noticia dentro del formato. Es decir, si es en un medio impreso, ya me dijeron cuál es el tamaño que tiene el medio, y entonces ahí van a indicar cómo se jerarquiza las noticias dentro de ese medio. Si es en radio o televisión, ¿cuál es la estructura que tiene? Primero titulares, después viene que regionales, después de regionales vienen nacionales, después de nacionales internacionales, y así hasta completar toda la estructura completa del noticiero. Esos son básicamente los puntos que necesito que ustedes investiguen en la visita al medio de comunicación. Con toda esa información, ustedes van a crear un video, una video exposición. En la tarea tienen 3 maneras de hacerlo como mínimo, ¿verdad? Que puede ser a través de una presentación de PowerPoint que después la van a convertir en video donde ustedes deben aparecer, o gestionan una presentación con otra herramienta y la llevan también a hacer un video, o finalmente un video como el que estoy haciendo yo, con una pared de fondo que sea unicolor, donde se coloquen de un lado y aquí van, o del otro lado van indicando todo lo que ustedes van hablando y va pasando, o simplemente imágenes que vayan atrás,
o las imágenes y la voz en off, pero ustedes deben salir al inicio de la despedida. ¿Ok? Entonces, de todas esas maneras, ustedes pueden crear esta video exposición. La entrega de esta video exposición es entre el lunes 24, que es la semana 6, lunes 24 y viernes 28 de junio. La van a presentar en Word, obviamente, porque ustedes tienen que subir, una vez que esté listo el video, tienen que subirlo a YouTube y luego copiar el link y pegarlo en una portada institucional que van a subir a la plataforma de YouTube. Entonces, ya saben, bien claro, no es ningún otro departamento sino el de prensa de un medio de comunicación. Eviten ir a radios que no tengan departamento de prensa, ¿ok? No, aquí no se vale producción ni tampoco locutores. Ya es la gestión que hace el departamento de prensa dentro del medio de comunicación, cómo se gestiona, cómo se administra, cómo se publica la noticia, quiénes son las personas encargadas de crearlas, cuántas personas hay a cargo para hacerlas, cómo es todo el proceso de la noticia dentro de ese medio de comunicación. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, me pueden consultar a través de la mensajería de texto o de la plataforma o del foro de dudas que yo les responderé a la brevedad posible. Que tengan una excelente tarde. Chao.